Boreal Televisión presenta. Y ahora, Realidad en Contexto, con el licenciado Julio Pérez Peña. Saludamos a los amigos televidentes que nos sintonizan en el país, la región y el mundo a través de Boreal Televisión. Realidad en Contexto. El equipo completo hoy. Sí. Reinaldo, doctor Reinaldo, el doctor Cerda. Aquí y estamos coincidiendo aquí en el programa, que será el primer programa del año de ustedes. Del año 2024. Doctores. Sí. Así es. Y hay un tema interesante hoy, porque nosotros queremos proponerle de inicio de año a la teleaudiencia que podamos tratar un tema que es de interés para abogados viejos que deben actualizarse, para abogados jóvenes ya actualizados, para estudiantes también y para el público en sentido general. Y tiene que ver en parte con la competencia de los juzgados de paz, de algunos aspectos de declinación por incompetencia de los juzgados de paz relacionados con algunas demandas, como en el caso de las acciones posesorias, así como las demandas en lanzamiento del lugar y o desalojo por falta de pago. Y aquí estamos con el doctor Cerda. Traemos un caso interesante llevado a la academia, a una de las universidades de nuestra ciudad, por unos abogados que vamos a tratar un caso interesantísimo sobre ese tipo de acciones que se presentan ante los juzgados de paz. Fíjese, pues bien, para iniciar y así introducirnos, como somos los iniciadores de estos temas, hay que entender que si nos vamos a las disposiciones del artículo 1, párrafo 2 del Código de Procedimiento Civil, y que por cierto este texto ha sido modificado por la Ley 38-98 y que relaciona la demanda en lanzamiento del lugar y o desalojo fundada únicamente en la falta de pago. Hay una situación que es de interés porque casi siempre muchos abogados nobles confunden el lanzamiento del lugar por ocupación precaria e ilegal, que es competencia del Tribunal de Primera Instancia y que así ha sido decidido por jurisprudencia constante. Esa ocupación precaria donde una persona le prestan una casa y se le autorizó a ocuparla y luego la persona que se la presta se va a los Estados Unidos y al cabo de 3 meses, 6 meses regresa y le dice: mira fulano, entrégame el inmueble que ya yo lo voy a ocupar. Entonces mucha gente pregunta: el señor se me negó, ¿qué hago? Entonces ahí viene el lanzamiento del lugar por ocupación ilegal, no por tratarse de un intruso, porque tenemos que aclarar que ser intruso, cuando una persona penetra a un predio, a una casa, a un inmueble sin autorización del dueño, de manera violenta, penetra, pudiéramos considerarlo como un invasor o un intruso. La palabra invasor o intruso tiene connotación con esas ocupaciones violentas, donde el dueño nunca le autorizó. Pero eso también lo vamos a tratar, y vamos a tratar también las acciones posesorias de la competencia de los juzgados de paz, y en qué caso también es competente el tribunal de la jurisdicción inmobiliaria, en cuáles casos y cuándo es posible un desalojo administrativo por ante el abogado del Estado, y cuándo también es posible hacer un desalojo por ante el juez de los referimientos. En la primera parte, los televidentes están bien claros. Una ocupación precaria, ya sabemos que no lleva el mismo procedimiento de esa acción por ante los tribunales. Pero hay un término que debemos aclararle a los amigos televidentes, porque aquí nos ven abogados y público en general, una teleaudiencia vasta a nivel de todos los sistemas de cable de la región y el país en general, también por todas las plataformas digitales y posiblemente otra teleaudiencia en los canales dominicanos a nivel internacional. Entonces sería bueno aclarar que es una acción posesoria. Sí,
Una acción posesoria es para abundar y empezar a crear las bases del entendimiento del mensaje que le queremos llevar en este programa. Es una demanda que tenga una persona refiriéndose a la reclamación de una posesión, tomando en consideración que el artículo 544 del Código Civil señala que el derecho de propiedad es aquel compuesto de dos elementos, la posesión y la capacidad de enajenar o de disponer de ese inmueble. Sobre la base de la posesión es el uso, el derecho que tiene la persona de aprovecharse de todo lo que está allí. Y sobre esa parte de la posesión, entonces hay unas acciones, unas reclamaciones que se presentan algunas ante el juzgado de paz, se presentan otras ante el Tribunal Superior de Tierras. Pero es bueno decirle a la teleaudiencia que cuando se habla de acciones posesorias, se está hablando de derechos no registrados. Eso es lo más importante. Propiedades que no están sustentadas en ningún certificado de título, que no tienen ninguna constancia anotada, no tienen ningún extracto de constancia anotada, sino que es un terreno que se posee, así como lo dice el Código Civil, que se posee. Ese derecho de posesión que se tiene sobre ese predio que puede ser rural, sobre ese inmueble que puede ser un apartamento o una casa, y que, claro, como casa o apartamento son mejoras, pero también se pueden fomentar mejoras en terrenos no registrados. Y desde ese punto de vista, cuando hay ocupaciones que se dan de manera, digamos, no autorizada, que en el caso de las acciones posesorias, nuestro Código Civil, en su artículo 466, le llama perturbación. Cuando hay una perturbación, es decir, una ocupación precaria que se tiene sobre un derecho de posesión, porque si pongo el ejemplo, si Juan es el poseedor, porque tiene 10, 15 o 20 años, y tiene ya cerrado ese terreno y lo trabaja, y ya es de notoriedad pública que él es el dueño, lo sabe el alcalde pedáneo, lo sabe la comunidad, y probablemente puede reunir los requisitos establecidos en el 2228. El 2228 del Código Civil nos dice a nosotros, con relación a ese derecho de posesión, que deba ser notorio o público, que deba ser de buena una fe. ocupación a Sí, título sí. de dueño. De dueño, que es lo que se llama actus usucapiones. Que Es deba decir, tener, porque voy a querer más adelante tener la propiedad total de ese inmueble. Ahora mismo tengo la ocupación nada más, pero mi propósito al quedarme allí es convertirme en dueño. Entonces, porque si mi propósito no es hacerlo así, entonces ya es otra cosa. Pero primero que todo, como está señalando el hermano Reinaldo, tiene que haber un propósito demostrable de que usted eventualmente se va a convertir en el propietario de ese inmueble. entonces, como hablamos de esas características, de que debe ser una posesión continua, recuérdenlo, continua, ininterrumpida, sin que haya Violencia. sin que haya algún tipo de violencia, Sí. porque tiene que ser pasiva, De buena fe. tiene que ser a título de dueño. ¿Y cómo usted posee? Bueno, cuando usted cierra esa tierra o Y ese nadie predio, se la discute. y usted tiene el derecho de posesión, todavía usted no ha iniciado un proceso de saneamiento. Estamos hablando, aunque esté en condiciones, pero tiene el derecho de posesión, y eso es lo que establece el Código Civil. Entonces, si dentro de esa posesión alguien perturba, porque alguien ocupa, o puede ser que ocupe parte de los terrenos, O le construya algo. o le construya una mejora, o pueda ser que penetre a ocupar la totalidad. Si es la totalidad, entonces la demanda posesoria que se debe hacer es la reintegranda. Si solo le construye alguna mejora, sería entonces la demanda de obra, la denuncia de obra Denuncia nueva. de obra nueva. Y si es parcial y no total, pudiéramos hablar de una interdicción posesoria, que también le llaman querella posesoria, porque se está perturbando. Ahora, ¿cuándo debe hacerse eso? Antes del vencimiento del año, a partir de cuando se generó la perturbación. Y hay que tener en cuenta eso. Mire, hay que establecer aquí,
Porque decíamos ahorita posesión sobre terreno no registrado. Cierto. No registrado. Pero hay un principio de derecho que establece que el Estado en principio es el dueño de todas las tierras. No están las tierras del Estado registradas en la jurisdicción inmobiliaria a nombre del Estado. No Ok, necesariamente. No, porque Bien. hay clasificación. Existe porque cuando se dice, conforme al principio segundo de la ley 108, que el Estado, en principio, es propietario de los terrenos, de la tierra, ¿no? Porque es que el Estado, la palabra Estado, tiene 3 elementos fundamentales. Tiene gobierno, tiene territorio y tiene población. Sí. Entonces, si la población son los gobernados y el gobierno es un elemento importante, el territorio también. Y en ocasión de esos elementos es que se dice que en principio, cuando se dice en principio, no se está diciendo que el derecho de propiedad privada no existe. Sí existe. Y el 51 de la Constitución es claro con relación al numeral 1 y 2, cuáles son las limitantes que establece. Lo que nos da a nosotros como claridad de que el derecho a la propiedad privada sí existe. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que hay derechos registrados y hay derechos no registrados. También hay derechos de propiedad público, porque el Estado Dominicano tiene certificado de título que dice Estado Dominicano. Ya Sí, resaltar una parte importante en ese sentido. El Palacio Nacional, sede del gobierno, sede del presidente, no tenía certificado de título hasta el año 2023. Era una ocupación. Tenía una ocupación. No, pero Para que ustedes vean hasta dónde llega el asunto. El certificado de título del Palacio Nacional fue expedido en el 2023. Pero la ocupación era precaria porque entonces tenemos que establecer que la ocupación la da el certificado de título. Y lo que existía allí era una especie de ocupación precaria porque los que estaban allí lo estaban haciendo uso de ese inmueble sin la necesidad de tener algún título de propiedad que avale ese derecho. Continuamos, amable televidente, en el próximo segmento.